Bueno, muchas gracias por esta conversación que vamos a tener para el diario.es con Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco, también director del Instituto de Gobernanza Democrática de esta universidad y profesor del Instituto Universitario Europeo de Florencia, y María Eugenia Rodríguez Palop también, que es jurista, profesora de Filosofía del Derecho de la Carlos III, especializada en derechos humanos, y ahora mismo también es eurodiputada, fue cabeza de lista de Unidas Podemos en las últimas elecciones europeas. Entonces, bueno, vamos a empezar por ti, María Eugenia, que nos cuentes que estamos viviendo un confinamiento, llevamos ya semanas en casa y da la sensación de que nada va a ser igual después de que esto pase, que no sabemos tampoco lo que va a durar ni cómo vamos a ir bajando de todo esto. ¿Qué reflexión haces sobre cómo nos está afectando? Bueno, que nada va a ser igual, nos lo están diciendo continuamente, ¿no? Politólogos, sociólogos, economistas, expertos de diverso tipo. Lo que no sabemos es si la salida se va a dar en términos positivos o en términos negativos. Claro, hay una salida positiva que pone en valor pues al sector público, se ha dicho ya por activa y por pasiva. Bueno, todas las organizaciones o la cooperación, digamos, comunitaria que también se ha visto, ¿no? Bueno, pues en esas redes vecinales, por ejemplo, que se han organizado para apoyar a las personas más vulnerables, la puesta en valor de trabajos, de empleos que no parecían tener importancia, ¿no? Pues ahí están las cajeras, las limpiadoras, las empleadas de hogar, los camioneros, ¿no? Digamos, hay una salida en términos, digamos, positivos, que también incluye todo lo que se ha hecho mal, todo lo que no se ha hecho bien, lo que se podía haber hecho y no se ha hecho, es decir, un aprendizaje, ¿no? Y bueno, una salida en términos negativos, más en términos de repliegue, en términos más reaccionarios, de recortes de derechos que estamos viendo ya en Europa. Como Hungría, por ejemplo, ha aprovechado esta situación pues, para establecer pues, un decreto en favor de Orbán que le da pues, poderes plenipotenciarios por tiempo ilimitado, o como Polonia, por ejemplo, está aprovechando también para recortar los derechos de las mujeres en lo que se refiere al aborto. Es decir, que puede ser también un camino abierto no al aprendizaje, sino precisamente pues, a un regreso a puntos bueno, que nunca debían haber estado ahí, ¿no? Claro, esa es la clave, ¿no, Daniel? O sea, obviamente nada será igual, pero la clave es saber hacia dónde va a ir, hacia dónde será esa salida. Bueno, es un momento muy ambiguo, muy ambivalente, ¿no? Hemos hecho una cosa de lo que yo creo que la humanidad no tenía ninguna experiencia en su historia, que es parar el mundo, algo muy parecido a parar el mundo. El mundo antes se nos había parado en otros términos, habíamos tenido recesiones económicas, crisis de diverso tipo, pero pararlo de una manera intencionada, voluntaria por decreto ley, y además de manera prácticamente global, no es cerrar una ciudad o clausurar las fronteras de un Estado, sino que es una cosa global, es una experiencia que no teníamos. Y yo creo que coincido con María Eugenia en que ahora mismo se nos abren bifurcaciones de caminos y podemos elegir un camino u otro. Y yo veo a mucha gente diciendo, a ver si aprendemos de una vez la lección, y la lección curiosamente coincide con lo que ellos ya saben, ¿no? No sé, yo como soy un aprendiz eterno, como María Eugenia también, porque nos dedicamos a estas cosas, ¿no? Es más grande lo que no sabemos que lo poco que podemos saber. Yo estoy pensando que de aquí vamos a salir con algo que no teníamos antes, ¿no? Y que los que más van a aprender de esto es los que no lo tienen todo claro, ¿no? Y deberíamos generar esas actitudes, bueno, no solamente entre los académicos que nos dedicamos a esto profesionalmente, sino también la gente. Entramos en un mundo desconocido en parte, que nos va a exigir algunas cosas para las cuales todavía no tenemos habilidad. En términos generales, yo diría que venimos de una situación en la cual somos relativamente capaces como sociedad de gestionar cambios incrementales, modificaciones de diverso tipo, pero no estábamos preparados para cambios discontinuos o para crisis de esta naturaleza.
y probablemente tenemos que generar, por un lado, un saber en parte nuevo y por otro lado también unas capacidades organizativas, políticas, institucionales que habrá que ver si somos capaces de hacer, pero en buena medida dependerá de nuestra libertad y de nuestro acierto, y eso, tratándose de aprendizajes, no está garantizado. Es llamativo cómo precisamente se ha parado el mundo y en tiempos de paz, que esto es, otras veces se ha podido parar, pero no en unos tiempos como estos. Y la ciudadanía ha interiorizado bastante bien ese parar el mundo. O sea, no sé, es al final se ha autoimpuesto, hombre, lo ha impuesto el Estado, pero ha asumido con relativa facilidad ese recorte a la libertad de movimientos, ese recorte bueno, a la libre circulación y por un bien común también. Eso es interesante, ¿no? Bueno, es interesante y también tiene una ambivalencia. Por una parte, evidentemente, es una actitud solidaria, especialmente cuando a una le convencen de que quedarse en casa es algo positivo y es algo bueno para quienes son más vulnerables, especialmente pues, las personas con patologías o las personas más ancianas. Cuando piensas en tus padres o en tus abuelos, yo creo que esa actitud es una actitud patriota. No es una actitud patriota únicamente la de quienes están en primera línea, que eso por supuesto a esos hay que hacerle la ola, ¿no? En muchos casos además sin equipos de protección como está sucediendo, ¿no? Sino que también, bueno, también es patriotismo el decir, bueno, yo podría ser un freerider, ¿no? Podría intentar aprovecharme, ser un gorrón, ¿no? Pero sin embargo me quedo en casa. Esto yo creo que es una lectura positiva. La lectura negativa pues es este disciplinamiento, cuánto va a durar y para qué se va a usar, ¿no? Porque nosotros aprendemos, la ciudadanía aprende, los malos también aprenden, ¿no? Y aprenden, bueno, pues de este experimento psicosocial que supone que la gente se ha quedado en casa sin protestar y ahora, bueno, pues nos ofrecen a lo mejor una libertad de movimientos vigilada, ¿no? ¿Quién no va bueno, pues hacerse las pruebas XZH o someterse a la geolocalización que sea, ¿no? Si eso le permite ir a trabajar o si eso le permite viajar para ver a su familia? Y bueno, y ahí se abre pues una caja de Pandora complicada, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que la dicotomía entre libertad y seguridad era falsa, entre las cosas, porque nunca hemos sido ni totalmente libres ni hemos estado totalmente seguros y seguras, pero desde luego también creo que es falsa la dicotomía que ahora se nos va a abrir en términos de protección de datos y, por tanto, intimidad y derecho a la salud, ¿no? Canjear medidas económicas a cambio de recortes de libertades no me parece una buena idea. Pero sí creo que está de alguna manera en la mente de algunos, ¿no? Y esto me parece preocupante. Sí, se puede aprovechar de forma autoritaria esta salida que en principio parece solidaria de la sociedad asumiendo estos recortes de libertades. Yo también continúo con la ambivalencia, la ambigüedad que señalaba María Eugenia, ¿no? En otra dirección, pero similar. ¿Qué revela de nosotros como sociedad el hecho de que cuando hay un riesgo visible, inmediato, muy llamativo, como es la vida y la muerte propia y de nuestros conciudadanos y de nuestros vecinos, somos tan proclives a modificar nuestros hábitos de conducta, a quedarnos en casa durante un mes, a guardar las distancias, etcétera, por una crisis sanitaria que tiene una indudable gravedad? Y al mismo tiempo, la crisis climática, que es una crisis de mayor envergadura, que va a causar, ya está causando más muertos, más daños, más destrozos en la sociedad, que esta crisis que al fin de cuentas con su gravedad es una crisis de alguna manera coyuntural, ¿no? ¿Hasta qué punto somos capaces de modificar por la crisis climática, por combatir la crisis climática, nuestra manera de consumir, nuestra movilidad, nuestro transporte, o hasta qué punto los estados que han reaccionado mejor o peor, pero con bastante rapidez, incluso en Europa, ante la crisis sanitaria, al mismo tiempo son incapaces de llegar a acuerdos satisfactorios en las cumbres globales contra el clima que hay, ¿no? ¿Qué revela eso de nosotros? Para mí revela algo muy negativo. Revela
que espabilamos con rapidez ante lo evidente, lo visible, y tenemos muy poca capacidad de reacción ante los bienes, ante los riesgos latentes. Y por tanto que a lo mejor somos capaces de reaccionar cuando nos afecta esto de una manera muy personal, muy ostentosa, muy cercana. Y en cambio, si los perjudicados por la crisis que sea están en Siria o están en la isla de Lesbos o están dentro de 20 años nuestros hijos o nuestros nietos que ahora no votan y no son capaces de presionar, pues mantenemos nuestro mismo sistema de vida y nuestra misma manera de conducirnos. Yo creo que esto es también una cuestión bastante negativa de la que nos exige una gran revisión. Si todo el esfuerzo que dedicamos a la crisis sanitaria lo dedicáramos a la crisis climática, otro gallo nos cantaría. Quiero añadir una cosa que además agrava aún más ese diagnóstico, que es que las salidas que se están dando a esta crisis en buena parte van en la dirección contraria a lo que necesitaríamos para abordar la crisis climática. Por ejemplo, hemos visto cómo Estados Unidos o China están renunciando a las medidas ambientales, cómo la Reserva Federal está sufragando y financiando ahora otra vez a grandes empresas de combustibles fósiles y grandes corporaciones que apuestan por los combustibles fósiles y el fracking. Es decir, que el Green New Deal parece que está en peligro en este momento en la Unión Europea, en lugar de entender que no solo lo que tú dices, Daniel, sino que la crisis sanitaria que tenemos se deriva precisamente de un modelo económico depredador, aparte de plutocéntrico y con otros problemas, digamos, dañinos para el ser humano, ¿no? Porque es explotador y dominador y patriarcal y todo lo que sabemos, sino depredador de la naturaleza, saber, o sea, como nos han dicho los ecologistas durante tanto tiempo y como nos han dicho los expertos durante tanto tiempo, que esta crisis sanitaria tiene que ver con un determinado modelo que supone depredar la naturaleza, pues en lugar de eso lo que hacemos es intentar salir de aquí, pues como el barón de Munchausen, ¿no? Tirando de nuestros propios cabellos, ¿no? Es bastante desalentador ese tipo de salida. También quiero mantener que hay otras, ¿no? También las hemos señalado aquí, pero estas salidas están ahí, ¿no? Pero yo sí creo que... No, Daniel, di. No, un comentario nada más. De hecho, hay incluso gente que está en los cuarteles ecologistas, hay algunas personas que están diciendo, mirad qué bien que los canales en Venecia vuelven a tener peces y la contaminación en Madrid está fantástica, ¿no? Prácticamente no hay y tal. Como si la solución fuera esto, ¿no? Yo creo que estamos... como si la solución fuera parar el mundo, parar la globalización. Yo creo que estamos en un momento muy crítico. En los próximos meses, años, vamos a tomar individual y colectivamente, vamos a tener que tomar decisiones de gran trascendencia y me parece que es una ilusión pensar que este momento es un momento que se pueda extender en el tiempo. Es verdad que, claro, cuando para la industria y para la movilidad, la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero, todas estas cosas se paran. Pero también está habiendo riesgos asociados precisamente a lo contrario. Por ejemplo, puede que mucha de la atención pública y de la atención de los gobiernos que se estaba destinando a la crisis climática, ahora se destine a una crisis de otro tipo, con lo cual que se detraigan recursos y atención y preocupación pública de esto. Por ejemplo, ahora mismo las acciones de Tesla acaban de bajar en picado, lo cual quiere decir que probablemente la vuelta incluso al modelo clásico puede tener en estos momentos una oportunidad. Es decir, que hay muchos factores que a mí me inquietan y me parece que no es para echar las campanas al vuelo de que la gente haya comprendido lo que María Eugenia sabe muy bien y acaba de decir, que hay una vinculación, hay varias vinculaciones entre crisis climática y crisis sanitaria, pero que eso se puede resolver de una manera completamente contraria a lo que estamos viendo. O, por ejemplo, otro ejemplo que me parece muy ilustrativo de esto, ¿no? Claramente, ahora mismo estamos en un momento de repliegue nacional, cierre de fronteras, cada uno vela por lo suyo, no se transmite recursos sanitarios, y alguien puede pensar que lo que ha vuelto es el Estado Nacional, además incluso con su aspecto de militarizado y centralizado y de ordeno y mando.
creo que esto es una ilusión, porque al mismo tiempo también estamos viendo que la salida de esto será una salida global, será una salida que tenga que ver con la cooperación en términos de transmisión de información, de conocimiento, de lucha colectiva para encontrar lo más rápidamente posible una vacuna. Cuando se echa las culpas a la globalización de este problema, yo suelo recordar que China globalizó el virus, pero no globalizó la información, no nos dio buena información. Se podían haber ahorrado las máscaras que enviaron a Italia a destiempo y habernos dado una buena información de la crisis a tiempo. Es decir, vuelvo a insistir en la idea inicial, estamos en un momento de gran ambigüedad donde tomaremos decisiones que nos van a marcar en los años venideros de una manera muy significativa. El cuanto peor, mejor nunca funciona. Esa idea de, bueno, ahora por fin se van a dar cuenta de que tenía razón. Hay gente que con tal de tener razón, pues es capaz de celebrar algo tan terrible como lo que nos está pasando, ¿no? Pero la verdad es que es tener razón con un coste demasiado alto. Yo no creo que sea, cuanto peor es siempre peor, o sea, nunca es cuanto peor mejor, ¿no? Y luego hay algunos discursos que piensan... No dejamos hablar, Andrés. Yo escucho. Es que eso te pasa por juntarte con dos filósofos, no es nada recomendable. Mira, cuando hay gente que está ahora diciendo, o modulando un discurso, por ejemplo, estoy pensando en un colega nuestro como Zizek y alguno más, o Agamben, que están viniendo a decir, qué bien, o sea, qué mal, pero qué bien, porque hay una crisis y por fin la naturaleza, en términos de catástrofe, va a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es decir, procurar un vuelco, una revolución que nosotros como sujeto político somos incapaces de hacer. Esto tiene un esquema sacrificial que remite a un mundo del que mejor no recordarse, pero sobre todo hay dos presupuestos que me parece que son muy cuestionables. Primero, que de los vuelcos salga necesariamente algo positivo. A veces de los vuelcos, de estas grandes revolcones de la historia, catástrofe, lo que sale es lo peor. Y segundo, que esa buena situación, de que lo positivo que teóricamente va a salir de lo negativo, se vayan a beneficiar todos de manera equitativa. Hombre, me parece mucho suponer, ya me gustaría. La naturaleza no va a hacer nuestro trabajo. Está claro. No, hombre, sí que es la reflexión de que en los momentos de crisis se suele alumbrar algo nuevo. Es verdad que no necesariamente después de una crisis tiene que ser bueno lo nuevo. Pero yo sí veo señales que me gustaría comentar con vosotros. Por ejemplo, cómo se está intentando responder desde el punto de vista económico en comparación con otras crisis. Se está intentando responder, pues sí, de forma más expansiva, intentando cuidar a la gente, no como en 2008, 2010. Vamos a ver cómo acaba. Pero digamos que la primera reacción, tanto en España como en los diferentes estados de la Unión Europea, como incluso en su conjunto la institución europea, sí que está intentando reaccionar de forma distinta a 2008. Por otro lado, es verdad lo que comentáis, hay gente que dice, pues qué bonito es el cielo de Madrid, que antes con la boina no se veía. Yo no sé hasta qué punto eso realmente, a lo mejor luego se olvida pasado mañana, pero a lo mejor durante un tiempo sí que queda en la memoria el pensar que, bueno, que esto al final es parar, también es una forma de decrecimiento. Es decir, no sé, en la mentalidad colectiva de la sociedad, porque antes además hablábamos de individuo y ahora sí se habla de sociedad, estamos hablando de comportamientos colectivos, por primera vez hace mucho tiempo. ¿Hasta qué punto esto será una catarsis? Bueno, yo soy más de pensar que puede salir una catarsis positiva. Daniel, no sé si quieres decir algo. Después de ti. Bueno, yo no descarto en absoluto que pueda salir una catarsis positiva, de hecho hay buenas señales también. Lo que me parece es que si lo que se quiere decir con qué bien se está sin contaminación es cuánto hemos de aprender de lo que hemos hecho mal, Bueno, pues son lecciones, ¿no? La crisis bienvenido puede sea. enseñar lecciones. Bienvenido sea, por supuesto, yo hice mi tesis doctoral sobre el derecho al medio ambiente, quienes llevamos muchos años trabajando estos temas, estamos encantados de que eso sea lo que se aprenda. Pero eso no nos puede llevar a un pensamiento en la línea que indicaba Daniel, que nos diga, bueno, el colapso es bienvenido porque si no, de otra manera, nunca hubiéramos aprendido.
porque yo creo que estábamos en vías de estar aprendiendo, estábamos en vías de tomar buenas decisiones y, como decía Daniel, bueno, no tenemos tan claro que estas cosas tan abruptas, estos revolcones, no nos lleven precisamente, no nos engullan, ¿no? Entonces, es simplemente tener esa cautela a la hora de evaluar lo bueno que estamos viviendo, ¿no? La parte positiva, ¿no? En cuanto a las medidas económicas, estoy contigo, creo que también tiene que ver con la globalización del riesgo, de la que por cierto se hablaba también hace ya mucho, y con el hecho de que, bueno, esto no es achacable a la mala gestión, ¿no? En la parábola de la cigarra y la hormiga, ¿no? En la mala gestión que ha hecho la cigarra de sus posibilidades o de sus oportunidades, ¿no? Sino que, bueno, pues es algo sobrevenido que tiene que ver, como decía antes, con un modelo económico que ha favorecido fundamentalmente a quienes hoy, bueno, han obstaculizado la mutualización de la deuda, por ejemplo, en el caso europeo, ¿no? O sea, Holanda, Alemania y los países, entre comillas, del norte, o los llamados países frugales, ¿no? Es el modelo económico instalado en la Unión Europea el que está provocando, en cierto modo, o una de las causas de esta emergencia sanitaria, y es el mismo modelo que han apoyado los países del norte, los países frugales, durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no está nada mal que ahora, bueno, hayamos conseguido un mínimo giro en otra dirección, ¿no? Tampoco soy, y te lo digo como europarlamentaria, tampoco estoy tan esperanzada con eso, ¿eh? Tampoco soy tan optimista respecto de la continuidad de eso. Parece más bien coyuntural, pero bueno. Yo creo que hay dos tópicos que debemos combatir. El primer tópico viene a decir que nunca aprendemos nada. Eso no es verdad. La reacción europea a esta crisis, la primera fue nefasta. Recordemos Alemania no queriendo mandar material sanitario a Italia, las palabras de Lagarde, las primeras declaraciones de von der Leyen, fueron una especie de instinto muy proteccionista, muy básico, que no estaba entendiendo que estábamos ante una crisis a la cual no se le puede aplicar la plantilla del 2008, porque es una crisis diferente, es una crisis que no tiene que ver, supuesto que aquella crisis tuviera que ver con un mal comportamiento financiero de los países del sur, que ya es mucho suponer, desde luego esto no tiene nada que ver con eso, es una crisis totalmente bastante más simétrica, donde los italianos han tenido la mala suerte de tener mucha relación con China, más relación con China que Alemania, donde hay muchísimo turismo y por tanto la crisis ha entrado por el sur, pero podía haber entrado por otro sitio, ¿no? Y que entre España e Italia haya 14 vuelos diarios, ¿no? Y por tanto se ha expandido de esta manera y a algunos le ha podido dar la ilusión óptica de pensar volvemos a la típica crisis de los del sur con su responsabilidad frente al norte, frugal, etc., ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un cierto aprendizaje y, de hecho, hay una cierta mutualización de la deuda, el mecanismo europeo de estabilidad implica algo de eso, sobre todo la falta de condicionalidad. María Eugenia lo conoce mejor y me podrá corregir si me equivoco, pero creo que la no introducción de la cláusula de condicionalidad, que en la crisis anterior dio lugar a los recortes bestiales que padecimos, es un cierto avance. Ahora bien, el otro tópico es pensar que de las crisis aprendemos necesariamente. Y yo creo que de las crisis lo que se puede deducir es que aprendemos, pero aprendemos con una lentitud que es exasperante y desde luego con una lentitud que no se corresponde a la naturaleza, a la urgencia de los problemas que tenemos que afrontar. Sí, eso es interesante porque además parece, el tiempo pasa como más despacio, ¿no? O sea, el otro día en el Eurogrupo decía Centeno, bueno, hemos tomado unas decisiones muy rápidas, pero realmente para los que estamos esperando que se tomen decisiones, es verdad que parece que van muy despacio. Aún está pendiente el plan de recuperación, por ejemplo. Eso también va a medir un poco el calado de la reacción internacional. ¿Cómo va a ser esa recuperación? Plan Marshall, pero ya no está Estados Unidos para ayudar a nadie. Europa sola va a poder hacerlo. ¿En qué sentido será esa recuperación? ¿Será verde, como comentáis, o será más clásica y tradicional? Esas son incógnitas que desde luego que quedan, sí, sí.
Bueno, pues lo de Europa es que efectivamente ahí les quiero ver, en el plan de, ¿no? En ese plan les quiero ver. Aquí lo que realmente hace falta es una política fiscal, bueno, que no se tiene, ¿no? La ausencia, digamos, de esa política fiscal es lo que ahora se está viendo. Y uno de los grandes favorecidos de esa ausencia ha sido Holanda, que en realidad es un paraíso fiscal o ha hecho dumping fiscal. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es una cosa que es evidente y frente a la que deberíamos empezar a tomar medidas desde ya, ¿no? Bueno, se ha hecho mucha crítica también, por ejemplo, al Banco Central Europeo. ¿En qué medida sería bueno, ¿no?, que ese banco tuviera pues, otro rol, que pudiera apoyar a los gobiernos, que no todo tuviera que pasar por la banca? Bueno, lo de la ausencia de condicionalidad se agradece, solo que no se sabe si será permanente o si a lo mejor dentro de unos meses esa condicionalidad reaparecerá. Hay algunas dudas. Yo lo quiero ver en el medio y largo plazo y desde luego estaría encantada de que la dirección fuera la que ahora parece que se quiere imponer, ¿no? Después está, por ejemplo, el papel del Parlamento Europeo. Nos han marginado completamente, mucho más que en la crisis anterior, y bueno, somos la única instancia democratizada de la Unión Europea, aparte de que somos los más progresistas. Los grandes escollos a todos los niveles, en términos de derechos y libertades también, se dan en el Consejo, ¿no? Y por tanto son los Estados, y aquí engancho con lo que decía Daniel, quienes hablan ahora del fracaso de la Unión Europea, la vuelta al Estado-Nación, lo que tendrían que pensar es que son los Estados-Nación los que están obstaculizando precisamente un buen desarrollo de la Unión Europea. Pero no solamente en términos de respuesta a una emergencia sanitaria. Es que te puedo decir que el convenio de Estambul no lo firma la Unión Europea porque hay ciertos estados en el Consejo que lo impiden. Para muchas personas la vuelta al Estado-Nación, yo no quisiera ser húngara, francamente. La vuelta al Estado-Nación puede suponer una vuelta a un corralito asfixiante. Tampoco quisiera ser polaca. Y te hablo de Estados-Nación en la Unión Europea. Entonces, bueno, todas estas cuestiones están ahí, ¿no? Cómo se vayan a resolver, pues está todavía en el aire, ¿no? Y muchas veces criticamos a Europa cuando realmente a lo que nos estamos refiriendo es a Alemania o a Holanda, o a Hungría y a Polonia. Parece que estamos hablando de instituciones comunes cuando lo que estamos hablando es del Consejo Europeo, es decir, la mera agregación de estados nacionales que velan por su interés particular, ¿no? Y por tanto, yo creo que ese fenómeno típico tan antiguo de echar las culpas a Europa, muchas veces lo que tiene que ser es echar la culpa a los componentes de Europa, a los Estados miembros, que no han dotado a Europa de las instituciones y de los procedimientos adecuados. ¿Por qué Europa no tiene competencia en materia sanitaria? No es una culpa de la Comisión, o tiene muy pocas competencias, es una culpa más bien de que los Estados y la ciudadanía, a través de los procesos de constitucionalización de Europa, no nos ha parecido conveniente que las tengan. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que es un gran déficit, ¿no? Yo soy un poco más positivo, más optimista, no sé, quizá porque no soy europarlamentario, como Eugenia, no lo sé, pero veo, haciendo un poco de memoria histórica, veo que se han puesto cosas encima de la mesa que eran impensables hace 20 años. De nuevo me ha sorprendido escuchar estos días a políticos liberales, muy liberales, hablar en términos keynesianos. A lo mejor nos encontramos dentro de poco a políticos muy conservadores hablando en unos términos que nos sorprenderían, ¿no? Creo que esto tiene bastante que ver también con el propio aprendizaje de la sociedad y el propio cambio de circunstancias y la propia realidad de las amenazas a las que estamos enfrentados. ¿En qué punto esto es solamente apuntar que sí me parece, yo no soy pesimista, más bien estoy cautelosa, pero no soy pesimista y estoy de acuerdo con lo que dices. Y de hecho, tampoco Alemania y Holanda son los alemanes y los holandeses, porque hay una buena parte de la población en Holanda y en Alemania
que están poniendo, bueno, muy en discusión las posiciones de sus gobiernos respectivos. La propia coalición, el otro día lo contaba Andrés muy bien en uno de sus artículos, la propia coalición que lidera Holanda, pues está bastante resquebrajada también, ¿no? Quiero decir que sí, los eurobonos se están discutiendo también en Italia. Y hay una cosa además muy positiva también, digo por ponerme optimista, es que Europa hoy es un tema. Nosotras hemos vivido de espaldas a Europa años y décadas y ahora mismo Europa es importante, se habla de Europa, de sus cosas buenas, de sus cosas malas, pero estamos debatiendo sobre Europa y la gente está poniendo la oreja. La gente dice, bueno, cuidado, porque también tememos a los eurófobos, también tememos a un Brexit. Yo creo que se puede tener una posición crítica o cautelosa con Europa sin ser euroidiota, por decirlo de alguna forma, en términos de idiotez griega, pero sin ser, por supuesto, eurófoba nunca. Yo soy bastante europeísta, o sea, bastante no, muy europeísta. Creo que además estamos en un Titanic ya y choquemos, no choquemos, nos vaya bien o nos vaya mal, nos va a ir bien o nos va a ir mal a todos y todas. Esto lo tengo claro, ¿no? Que la crisis del 2008 nos estábamos quejando de que Europa intervenía demasiado hasta el punto de fragilizar nuestras democracias. En estos momentos el esquema es completamente opuesto. Nos quejamos de que Europa no tiene competencias, no interviene, lo cual a vosotras como europarlamentarias, como personas que estáis allí, os da una gran oportunidad. Hay un momento, hay una ola latente de europeización de nuestros problemas. Esto es fabuloso para la gente como tú y como yo pensamos en estos términos, ¿no? Yo por eso no sé hasta qué punto realmente está ocurriendo un cambio de paradigma o simplemente es una reflexión de la coyuntura. Y es esto que estamos hablando, el pensar que Europa puede ayudar, que necesitamos que Europa se implique en el problema, que de repente el papel del Estado dentro de la economía, el papel de lo público, de lo común, lo que hablabas tú antes, Daniel, del neo-keynesianismo que va ganando posiciones cuando veníamos de casi una hegemonía neoliberal en cuanto a la economía occidental. ¿Hasta qué punto eso puede ser realmente un cambio de paradigma? Eso sí que sería una diferencia con respecto a lo que teníamos antes del virus. Bueno, yo no me haría tampoco muchas ilusiones porque creo que estamos viviendo en un momento muy excepcional. Un momento en el cual vuelve el Estado en todo su esplendor, el Estado que inyecta dinero a expuertas, pidiéndolo al resto de a Europa, ¿no? Pero incluso un Estado recentralizado, un Estado incluso militar, y esto yo creo que nos puede llevar a una cierta ilusión, engaño óptico y pensar que esto se puede sostener mucho tiempo. Yo creo que esto durará lo que dure, entre otras cosas porque no se puede mantener una situación económica durante tanto tiempo con el sistema productivo parado. Lo del cierre de fronteras, entre otras cosas, es absurdo porque el cierre de fronteras, esos efectos se podrían haber conseguido con una mayor cooperación transeuropea. Y además todos sabemos que las fronteras relevantes en estos momentos no son las de los estados, unas fronteras que no tienen muchos efectos, donde además hay 1,5 millones de trabajadores transfronterizos. Las fronteras relevantes son las de nuestros domicilios, las fronteras de la desigualdad, esas son las fronteras importantes, ¿no? Con lo cual, yo creo que no deberíamos extrapolar ni en sentido positivo ni negativo. Yo tengo también algunos amigos que se inquietan de que se ha militarizado el Estado. Bueno, yo creo que el ejército que ahora mismo tiene un protagonismo en las ruedas de prensa, etcétera, es un ejército ornamental o la UME desinfectando edificios, bueno, pues bien, pues cumple su función y tal, pero esto no nos debe llevar a sacar extrapolaciones, porque lo importante es el tiempo que viene detrás, el tiempo de la reconstrucción, el tiempo verdaderamente complejo, que es el tiempo que discurra desde que acabemos el confinamiento hasta que encontremos una vacuna. Además, es que esto que dices del ejército, a mí es que me preocupa, claro, me preocupa que
pero me preocupa también relativamente, porque es que la vigilancia en todo caso no va a venir del ejército. La vigilancia va a venir de las grandes empresas que controlan nuestros datos. Esa va a ser la vigilancia. O sea, nosotras vamos a estar muy controladas y muy vigiladas, en el peor de los casos, en la salida distópica, digamos, de esto, y no va a ser por el ejército o por la policía. O sea bueno, esa es la auténtica, el auténtico cambio, digamos, en términos distópicos, yo creo que se puede dar, ¿no? Que a su vez también va a venir facilitado por el cambio de la relación capital-trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que va a salir muy modificada, yo creo, de este momento, de esta crisis, es el mundo laboral, ¿no? Todo esto del teletrabajo, que es experimental para nosotros, para nosotras, para muchos, ¿no? Y muchas de nosotras, es un gran aprendizaje para la población y es un gran aprendizaje para las grandes empresas y las grandes corporaciones también, ¿no? El paso, hace mucho tiempo que se habla del posible paso del capitalismo financiarizado a un capitalismo cognitivo, que tenga que ver precisamente con el uso de los datos y con el modo en el que ese teletrabajador se convierte, ¿no?, en productor consumidor, ¿no?, de su propio, digamos, de su propio producto laboral, que es decir, que se convierte en un... Esto lo decía Berardi, ¿no?, hace mucho tiempo, ¿no?, y lo decían otros filósofos, pues ya yo creo que en los años 70, casi Foucaultiano, ¿no?, lo que estoy diciendo. Pero es que yo creo que ahora puede ser el momento en el que se produzca ese cambio, ¿no? Yo creo que el capitalismo se tiene que metamorfosear después de esto, y porque además la base material, digamos, de la economía es exigua, ¿no? Es cada vez más exigua, ¿no?, dado que no hay recursos para crecer de forma infinita. Por eso tampoco creo que el keynesianismo sea posible, aunque entiendo lo que se dice cuando se habla de neokeynesianismo en términos filosófico-políticos, pero no sé si como modelo económico es posible, porque está basado en un crecimiento infinito que ya es impensable, ¿no? Sin embargo, eso no significa que vaya a acabar el capitalismo, ni que el capitalismo se vaya a terminar, sino que el capitalismo se puede metamorfosear. Y creo que va a empezar precisamente por ese cambio que se está produciendo ya en el mundo laboral. Daniel, para terminar ya, que ya llevamos un ratillo, a ver si, no sé, una última reflexión sobre cómo veas la lección de todo esto o algo que se te haya quedado en el tintero. Bueno, a propósito de las lecciones y de lo que podemos aprender de esto, es evidente que esto ha supuesto un vuelco tremendo y ante los vuelcos lo que tenemos que hacer los seres humanos es aprender. Aprender significa que no lo sabemos. Yo creo que la gente que menos va a aprender de esto es la gente que ya se lo sabía. La gente que ya lo sabía en qué momento tenían que haber intervenido los gobiernos, de qué manera, en fin, toda esta gente que tiene una sabiduría retrospectiva envidiable, ¿no? Bueno, los demás aprenderemos personalmente y como colectividad, pero las lecciones que da la historia, supuesto que la historia sea un sujeto que dé lecciones, que eso también es una gran metáfora, ¿no? No nos las dan de manera que nos tengamos que poner de rodillas y aceptar esa receta. La historia da lecciones como una indicación general, a veces mostrando que hay algo que es improseguible, que ya no da más de sí, a veces mostrando una contradicción en nuestras prácticas, pero que eso lo convirtamos en instituciones, en prácticas, en hábitos de consumo, de relación entre los sujetos, modos nuevos de trabajar, de concebir las relaciones entre unos y otras, eso no está escrito. Eso a mí me gustaría vivir muchos años para ver si somos capaces. Yo creo que estamos en un periodo apasionante de nuestra historia, al mismo tiempo dramático, porque, claro, los filósofos, si se me permite esta expresión, somos un poco carroñeros, ¿no? Porque, perdón María Eugenia por esta expresión, ¿no?, que de nuestro gremio, pero nosotros tenemos temas apasionantes de pensar en los momentos en los que la humanidad sufre más, ¿no? Y en los gloriosos 30 seguro que ser filósofo era aburridísimo, ¿no? Pero en estos momentos todo se pone patas arriba, esto es apasionante para pensar y al mismo tiempo hay que tener en cuenta que paralelamente a nuestro trabajo de reflexión hay un dramatismo en la sociedad terrible, hay gente que sufre,
Y yo creo que haremos bien nuestra tarea de reinterpretar el mundo si no perdemos conexión y sensibilidad y empatía hacia esa realidad empírica, material, concreta, de mucha gente que esto lo vive como angustia, como sufrimiento. Eugenia. Bueno, yo una cosita solo, ¿no? Decir en línea con lo que estaba diciendo Daniel, que lo que tenemos que hacer para aprender, es aprender y sobre todo, o sea, aprender a gestionar la incertidumbre. Es decir, ser capaz de darnos cuenta de que no sabemos y estar tranquilos, en lugar de tener una crisis de angustia o una crisis de ansiedad, ¿no? Sabernos inseguros, sabernos vulnerables, sabernos dependientes, sabernos interdependientes y estar tranquilos y confiar, pero no en un sentido, digamos, de ser recipiendarios pasivos de nada, sino en un sentido activo, de ir incorporando y meditando sobre lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos rodea, ¿no? Para ir haciendo un diagnóstico adecuado. Y solamente espero que no tenga razón Hegel, ¿no? Cuando decía aquello de el progreso requiere aplastar flores inocentes en el camino, pues yo espero que ese aprendizaje y que sea verdaderamente un progreso y que no se lleve por delante pues, a un montón de inocentes en el camino que serían contados como víctimas. Nunca he pensado que el aprendizaje o el devenir de la historia acarree víctimas necesariamente. Y solamente espero que ese drama nos ayude a pensar y a diagnosticar adecuadamente, pero no conlleve, como digo, pues situaciones catastróficas, ¿no? Para las mayorías y especialmente para la gente más vulnerable. Pues muchísimas gracias por la conversación, María Eugenia, Daniel, que bueno, que llevéis bien el confinamiento que nos queda y seguiremos hablando y comentando todo esto, a ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Muchas gracias a los dos. Oye, pues gracias ya por la ocasión de tener aquí la posibilidad de charlar con María Eugenia a tanta distancia, pero bueno, ya le pondremos remedio a esto. Hombre, eso está claro, más temprano que tarde. Eso. En Bruselas o en Madrid. Está claro, o en Pamplona. O incluso que también Pamplona. Existe, hombre. Muy bien. Bueno, un abrazo muy fuerte a los dos. Cuidaos. Cuidaos. Chao, chao.